Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otra cita con El Ciudadano TV, el programa oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana con toda la información que usted necesita saber. Ecuador trabaja en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia. El Ciudadano TV viajó hasta su capital, Bogotá. Les tendremos una interesante entrevista con nuestro encargado de negocios y sus esfuerzos por lograr mayor confianza al gobierno de Álvaro Uribe. ¿Qué tal, Silvia? Así es, Paula, y un gusto estar con ustedes nuevamente. La Agencia de Noticias de Ecuador y Suramérica Andes ya tiene fecha de lanzamiento. El anuncio fue oficializado esta semana y coincide con la suspensión en la Asamblea del inicio del primer debate sobre el proyecto de ley de comunicación que busca reglamentar una actividad como cualquier otra, donde grupos de poder económico han sembrado sus tentáculos y buscan mucho más que libertad de expresión. Y es justamente con este tema que arrancamos de inmediato. La Asamblea Nacional procura destrabar el inicio del primer debate del proyecto de ley de comunicación en medio de protestas de grupos políticos de oposición al gobierno, quienes han desviado el real beneficio de dicho proyecto y lo han reducido a la libertad de los medios de comunicación y no a sus responsabilidades o a los derechos de los ciudadanos por contar con información veraz y sobre todo verificada. Catalina Llanes recoge varios testimonios vertidos sobre un derecho al cual se busca maniatar. El trámite para primer debate de la Ley de Comunicación no tiene fecha, luego de que la Asamblea Nacional resolvió aplazar indefinidamente el trámite del proyecto con el objetivo de hacer cambios y modificaciones al informe presentado por la Comisión Ocasional de Comunicación. Sin embargo, mientras dura este proceso, el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, durante el transcurso de esta semana, ratificó la importancia de contar con una ley de comunicación que permita democratizar los espacios y oportunidades de difusión de la información. La necesidad de que exista una ley de comunicación que permita democratizar los espacios de difusión, tanto de acceso a la información, de las oportunidades a querer comunicarle, a acceder a los medios de comunicación, como también la protección de los derechos de los comunicadores, de los propietarios de los medios. Del mismo modo, reiteró que la ley de comunicación permitirá a la ciudadanía tener acceso a una información de calidad, veraz y verificada, principios que el gobierno nacional los mantiene. Es decir, una serie de medidas integrales que lo único que buscan es fortalecer la comunicación en el país. Sobre el calificativo de ley Mordaza, que muchos medios de comunicación utilizan para referirse a esta ley, Alvarado explicó que no es así, porque se ha demostrado que todos los comunicadores tendrán acceso a informar, pero con responsabilidad. Mordaza es un nombre perverso que le han puesto los interesados en que no haya ley, ¿no? Sabemos muy bien quiénes son los interesados en que no exista ley. Pero ahí el debate ciudadano profundo es que si hay una ley y que sea una buena ley que proteja a los medios de comunicación de los gobiernos, a los periodistas, de los propietarios, los dueños de comunicación, a la gente que recibe información de calidad. A decir del analista de medios de CIESPAL, José Villamarín, es necesaria una nueva ley de comunicación, porque los medios muchas veces son incapaces de autorregularse. Entonces, ¿qué es lo que se está exigiendo en este caso? Que simplemente trabajen, que actúen de manera profesional. Donde tienen que informar, informen y no opinen y no le engañen de esa manera al público. Según Villamarín, todos los servicios están sujetos a un control de calidad, excepto los medios de comunicación. De allí que es necesario se acojan a los estándares de calidad a nivel mundial que se basan en la objetividad y la opinión. Todas las empresas, los artículos que se producen, en fin, los servicios están sujetos a controles de calidad aquí en el país, menos los medios de comunicación. Entonces, el asunto ha sido definir cuáles son esos estándares de calidad. De igual manera, Betty Carrillo, presidenta de la Comisión Ocasional que elabora la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional, calificó de trascendental importancia el carácter de esta nueva ley, porque significa el derecho de todos los ciudadanos a una información seria y directa. En primera instancia, nosotros tratamos 9 ejes para poder armar el proyecto de ley. Y dentro de uno de los 9 ejes fue precisamente si es que se debe contar con un sistema regulador
o con un sistema controlador. Por unanimidad se estableció que se debe contar con un sistema regulador. Sobre la mesa del debate está también la existencia de un Consejo de Regulación, que estaría conformado por 6 miembros, de los cuales solo 2 son representantes del Ejecutivo. ¿Qué es lo que hace el Consejo? Que en este momento no existe en Ecuador. Es analizar los casos de abusos de donde vengan. Vengan del poder político, vengan de poderes económicos, vengan de los dueños de los medios, vengan de los periodistas, incluso que vengan de la ciudadanía. Analizar estos casos y condenarlos, primero moralmente, y segundo, en los casos que competa administrativamente. También está en debate la profesionalización para ejercer la comunicación, misma que según Alvarado no debe ser una limitante para ejercer esta profesión. La profesionalización no debe ser una limitante para poder comunicar. Sí creemos que la ley debe propiciar o exhortar la profesionalización o tecnificación de los comunicadores, vengan estos de la academia en cuanto a comunicación o no. En definitiva, todas son argumentaciones que demuestran la necesidad de una ley de comunicación que proteja los derechos de todos los ciudadanos. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. En otro ámbito, nuevos esfuerzos por explorar y explotar los grandes yacimientos gasíferos encontrados en la isla Puna podrán concretarse luego que el gobierno del presidente Rafael Correa, junto a la empresa venezolana PDVSA, resolvieran iniciar la prospección en 3D, que ayudará a los técnicos a llegar con mayor precisión al rico yacimiento de gas en la isla. Esta semana el primer mandatario viajó una vez más a esta isla donde sus pobladores ven cómo de a poco les va cambiando la vida con esfuerzos tan simples como los de devolverles su tradicional actividad pesquera y camaronera. Veamos. La isla Puna es un lugar habitado por pescadores y recolectores de conchas, ubicado en la provincia de Guayas a 1 hora y media de Guayaquil. Uno de los puntos de conexión para acudir a la isla es el puerto de Pozorja, de donde salen lanchas rápidas que conducen hasta la comuna Bellavista en 25 minutos. La vida en esta isla, que es una parroquia rural de Guayaquil, transcurre sin prisa, pues los habitantes de las zonas de Campo Alegre, Cauchiche, Río Hondo, Puna Vieja y Bellavista, al parecer ya se acostumbraron a la falta de todos los servicios básicos, entre ellos la inexistencia de carreteras que unan a las zonas aledañas. Según los habitantes, el ingreso durante el invierno no se lo puede hacer por Pozorja. Solo se ingresa en lancha que toman desde Puerto Bolívar, ubicada en la provincia del Oro. Sin embargo, en esta isla, a mediados de este año, la posible existencia de gas en el Golfo de Guayaquil abrió las posibilidades de mejorar la calidad de servicios básicos para la comunidad. El proyecto de exploración y explotación de gas está a cargo de la empresa estatal venezolana PDVSA, quienes tras explorar un pozo en el sector de Campo Alegre, bajo la técnica de perforación, informaron al presidente de la República, Rafael Correa, que cambiarán la técnica de exploración porque este no resultó comercialmente productivo. Vamos a cambiar de técnica, es decir, se utilizó la técnica de perforación, ahora vamos a ir a técnica 3D, que incluso para la isla es más beneficiosa porque es muy demandante mano de obra. Entonces continuaremos con la exploración con sísmica 3D, pero prácticamente la probabilidad de que no haya gas es casi nula. El sistema de exploración de sísmica en 3D consiste en el auscultamiento visual a través de ondas, lo que permite determinar la extensión lateral de arena, puntos brillantes y la acumulación de gas, por ende un pozo productivo. Mientras continúan los trabajos de exploración, la empresa PDVSA invierte también en la construcción de una escuela para los niños del sector de Campo Alegre y se prevé la ejecución de convenios de apoyo a las comunidades como agua potable, centros de salud y electricidad. Nosotros agradecemos al señor presidente porque es el único presidente que a de cuenta se está acordando de los pueblos más pobres, a los pueblos que en otros gobiernos han sido bien olvidados. Por tratarse de una zona pesquera, el gobierno nacional entregó esta semana a la población de la comuna de Puna Vieja 50 hectáreas para la explotación camaronera que son parte del proceso de regularización al que se sometió este sector productivo. Durante su visita en Puná, el primer mandatario ratificó su compromiso con los más pobres. Esas playas y bahías eran del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos. Que se las requiere para camaroneras, muy bien, concesionémoslo. Pero concesionémoslo a los pobres, no a los ricos. Distribuyamos, hagamos justicia. Esta acción permitirá que la producción camaronera que sale de la isla regrese en inversión para la comunidad.
El proyecto está a cargo de la Subsecretaría de Acuacultura, que es la encargada de la regularización del sector camaronero, quien tomó como plan piloto la isla Puná, donde se detectó más de una camaronera irregular con causales de reversión de concesión al Estado, y que según los habitantes de la zona, este uso irregular incluso llegó a acercar a la comunidad solo de piscinas camaroneras privadas. Y nosotros vamos a estar, pongamos al frente también de todo, porque somos dueños de todo lo que es la población. Y entonces nosotros pues queremos que ese apoyo siga, haga adelante. Este proyecto piloto inició el 30 de septiembre de 2009. Como parte del proyecto se formará también microempresas afines a las actividades pesqueras para generar trabajos que demanden mano de obra local, como por ejemplo un centro de acopio para procesamiento y comercialización de camarón, cangrejo, pescado y concha, aprovechando la fortaleza y habilidad que tienen los comuneros en la captura de estas especies bioacuáticas. Estamos contentos nosotros con el apoyo que nos va a dar el gobierno, estamos contentos y esperamos que realmente se cumpla todo para el bien de nuestra comunidad. La Subsecretaría de Acuacultura será la encargada de supervisar, dirigir y capacitar a la comunidad en esta actividad, hasta que cuenten con la experiencia necesaria y puedan continuar solos con la producción. Asimismo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó un monto no reembolsable de más de $300.000, el cual será destinado para el inicio de las operaciones de las camaroneras y para la capacitación de quienes se dedican a esta actividad. En Puná, con imágenes de Franklin Crespo, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El pasado 20 de noviembre, Ecuador y Colombia designaron a sus respectivos encargados de negocios como paso previo al proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, rotas hace casi 2 años tras la invasión y bombardeo del ejército colombiano a territorio nacional en la zona de Angostura. El Ciudadano TV viajó hasta Bogotá para conocer de cerca la tarea que realiza nuestro encargado de negocios, Andrés Terán. Esto y más tras el siguiente corte. No se despegue de nuestra señal. El Ciudadano TV, el programa oficial del Gobierno Nacional, se encuentra aquí en Santa Fe de Bogotá, en la sede de la Embajada de Ecuador en Colombia, para dialogar con el ministro Andrés Terán. Él es el encargado de negocios de la Embajada ecuatoriana en este país sobre los diferentes temas que son de interés para ambas naciones, una vez que se restablecieron prácticamente las mismas hace algunas semanas. Dialogaremos sobre este tema, así que bienvenido, ministro, y gracias por aceptar al Ciudadano TV, sobre todo para dialogar sobre estos dos temas de interés. ¿Qué importancia tiene para ambas naciones el restablecimiento de las relaciones? Bueno, Marco Antonio, muchas gracias. Bienvenido a la Embajada del Ecuador en Colombia. Bienvenido a la Casa del Ecuador. Y efectivamente es muy importante el hecho de que ambos gobiernos hayan resuelto restablecer relaciones diplomáticas, porque por un lado se manifiesta la voluntad política de ambos gobiernos de iniciar un diálogo entre ambos países, y por otra parte se está dando una señal muy importante al interior de ambos países, así como a toda la región, de que el Ecuador desea avanzar en un restablecimiento completo y pleno de las relaciones diplomáticas. Después de la presencia de los encargados de negocios en sus delegaciones, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora lo que debemos nosotros concentrarnos es en llevar adelante esta hoja de ruta definida por ambos cancilleres en Nueva York el 24 de septiembre pasado, en donde se establecen 3 comisiones de trabajo que marcan, digamos, los temas que deben ser analizados por ambos gobiernos y evacuados para cumplir con esta meta al final de la conclusión de esta hoja de ruta diseñada por los cancilleres. Ahí tenemos 3 comisiones de trabajo. La primera, la Comisión de Desarrollo Fronterizo, en donde consta toda la agenda positiva, en donde tendrán que restablecerse las comisiones de vecindad. Luego tenemos la Comisión de Seguridad y Control de la Criminalidad, en donde ya se han reunido los ministros de Defensa y han resuelto la
el restablecimiento de la CONBIFRON, la Comisión Binacional de Fronteras, que es un mecanismo militar que permite a las fuerzas militares de ambos países intercambiar información para el control del tráfico de drogas, crimen organizado, etcétera. Y por último, la Comisión de Asuntos Sensibles, en donde los cancilleres, con la facilitación del Centro Carter y de la OEA, se están analizando aquellos temas sensibles para ambas naciones. Todas las comisiones son importantes. ¿Cómo va a ser el trabajo de estas 3 comisiones que se han establecido una vez que ambos gobiernos firmaron este comunicado conjunto? Esto será un proceso gradual en el que cada comisión irá, resolviendo temas inherentes a cada una de las comisiones, que hará que las otras también sigan avanzando. El 5º punto del comunicado conjunto Ecuador y Colombia habla de que por fin Colombia va a reconocer, incluso con recursos económicos, lo que significa el estatus de los refugiados de ese país, que son muchos acá. ¿Qué significa esto dentro del contexto de esta relación? Así es, esto es también un logro muy importante para el Ecuador, porque nosotros hemos logrado que Colombia reconozca públicamente y reconozca en un documento suscrito por ellos los esfuerzos, los tremendos esfuerzos que está haciendo el Ecuador en acoger a ciudadanos colombianos en su territorio en calidad de refugio. En este momento nosotros tenemos alrededor de 135.000 ciudadanos colombianos en calidad con estatus de refugiado. Y hemos establecido centros para acopio de información, en donde los ciudadanos pueden solicitar la condición de refugio. Este trámite lo lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, en la Dirección de Refugiados, que son los que analizan cada caso de cada colombiano para que obtenga su calidad de refugio con la cooperación del ACNUR. En el punto número 8 se habla de que Colombia no va a reconocer la jurisdicción extraterritorial de la justicia ecuatoriana para investigar o juzgar a exfuncionarios de su gobierno. Mientras tanto, Ecuador manifiesta que reconoce la independencia de sus funciones, especialmente la función jurisdiccional. ¿Qué significa esto dentro del contexto de la relación entre Ecuador y Colombia? Así es, bueno, tanto el presidente Correa como el canciller Van der Falconi han declarado públicamente el hecho de que, de acuerdo con nuestra Constitución, que fue mayoritariamente aprobada recientemente, existe una independencia de poderes y no es posible que el Poder Ejecutivo influya o solicite al Poder Judicial el archivo de una causa. Nosotros somos plenamente respetuosos de los procesos judiciales, y esos procesos tienen que seguir su curso. Es decir, en eso no va a intervenir el gobierno ecuatoriano, sea cual sea la situación. El Ejecutivo no puede intervenir en los procesos judiciales. El exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, escribió un texto, Jaque al Terror, que ha sido difundido en Colombia y en el mundo. El presidente de la República hizo ya su evaluación y rechazó el texto, que pretende involucrar a funcionarios del gobierno ecuatoriano con las FARC. ¿Cuál es su impresión sobre esta circunstancia? Bueno, yo creo que el presidente Correa lo que manifestó es perfectamente cierto. Me consta, porque yo colaboré con la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración anterior, cuando se produjo el ataque a Angostura, María Isabel Salvador, cuando se produjo el ataque a Angostura y cuando se produjo el rompimiento de relaciones. Efectivamente, lo que dice el presidente es lo que ocurrió. Y verdaderamente lo que está plasmado ahí en el libro de Juan Manuel Santos efectivamente no es cierto, de tal manera que estamos totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado el señor presidente.
Ecuador y Colombia han tenido magníficas relaciones a lo largo de su historia, las mismas que se han visto seriamente afectadas con la invasión colombiana a territorio ecuatoriano y el bombardeo en Angostura. ¿Qué viene en adelante? ¿Cómo podrían nuevamente tener excelentes relaciones ambos países? Bueno, yo creo que, como he dicho anteriormente, lo importante de esta decisión de ambos gobiernos es el de iniciar un diálogo, el de restablecer las relaciones, de iniciar un proceso de diálogo que concluya con la finalización, que concluya con el nombramiento de los embajadores en ambos países. Sin embargo, durante este mismo periodo en el que vamos a acompañar este proceso de las 3 comisiones y toda la hoja de ruta que quedó diseñada, esta embajada pues se preocupará por promover el turismo, el comercio, la cooperación, que evidentemente es muy importante para ambos países, de tal manera que nosotros, además de acompañar este proceso, estaremos poniendo nuestros mayores esfuerzos en promover nuestros productos en este mercado, en este importante mercado para el Ecuador. Y esto es muy necesario porque tenemos un desbalance de la relación comercial, de tal manera que es necesario promover ciertos productos que sí podrían tener una gran aceptación en los diferentes mercados colombianos. Una vez que se han reabierto las instalaciones de la Embajada de Ecuador aquí en Colombia, los ecuatorianos han comenzado a llegar a esta delegación. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo se manifiestan los ecuatorianos que viven acá en Colombia? Así es, sí. Desde que se abrió la embajada, pues hemos recibido a ecuatorianos y ecuatorianas que han venido a solicitar determinados trámites e incluso solamente a darse el gusto de saber que la Casa del Ecuador está abierta. Y nosotros aquí estamos trabajando con las puertas abiertas para todos los ecuatorianos. Ministro, ¿qué actos oficiales usted ha cumplido una vez que llegó acá a Bogotá como encargado de negocios de la República del Ecuador? Bueno, desde mi llegada, yo al asumir funciones en esta oficina, ofrecí una rueda de prensa para absolver las consultas de la prensa colombiana. Posteriormente mantuve una reunión con el canciller Jaime Bermúdez, que me recibió por el espacio de unos 30 minutos más o menos, en donde conversamos justamente sobre esta hoja de ruta. Conversamos la implementación de esta hoja de ruta, de lo que vamos a hacer y del proceso que vamos a llevar adelante. También la primera gestión que hice también fue visitar al embajador de la República Argentina en Colombia, que fue la embajada que se encargó de los asuntos del Ecuador mientras duró esta crisis. Para agradecer en nombre del gobierno ecuatoriano por la magnífica gestión que ha llevado a cabo la embajada de la República Argentina de todos los asuntos del Ecuador, que fueron muchísimos durante estos 20 meses. El vicepresidente de la República, Lenín Moreno, conversó hace pocos días con el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en un encuentro que tuvieron en Cartagena de Indias. ¿Cuáles son los temas que se trataron? ¿Hasta qué punto esta conversación de vicepresidentes ayuda justamente a fortalecer mucho más el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones? Bueno, el vicepresidente efectivamente llegó el día viernes pasado a Cartagena de Indias en el marco de la segunda conferencia sobre destrucción de minas antipersonal, que es la Convención de Ottawa la que regula este convenio multilateral, porque el señor vicepresidente tenía mucho interés en hacer una declaración en esta conferencia internacional. Con ese motivo, el vicepresidente Santos invitó al vicepresidente Moreno a un almuerzo en donde pues,
se trataron temas sobre las relaciones entre Ecuador y Colombia, y el vicepresidente Moreno ahí se mostró muy favorable a que las relaciones se restablezcan completamente en un corto plazo. Se trataron esos temas, el vicepresidente dio su declaración en la conferencia, posteriormente ambos vicepresidentes ofrecieron una rueda de prensa en el marco de la conferencia, en donde los medios de comunicación colombianos preguntaron sobre esta reunión y sobre los temas bilaterales. Ahí básicamente el vicepresidente se mostró favorable a que el diálogo continúe y concluya con el completo restablecimiento de las relaciones. Ministro, usted ha iniciado una serie de conversaciones con los embajadores de los países del ALBA. ¿Qué propósitos fundamentales tiene esta serie de diálogos? Bueno, los propósitos de las visitas a los embajadores de los países miembros del ALBA están básicamente para intercambiar información y coordinar con ellos, digamos, el discurso, para que el discurso entre nosotros sea un discurso homogéneo y tenga, la verdad, una presencia más fuerte dentro de los círculos políticos en Colombia. La idea es poder intercambiar información y poder definir ciertas líneas de acción comunes y cierto discurso homogéneo que nos lleve hacia los intereses que el grupo maneja, ¿no? Quiero agradecerle por recibir al ciudadano aquí en la sede de la Embajada de Ecuador en Colombia, en Bogotá. Y quisiera escuchar también el mensaje que tiene usted para el pueblo ecuatoriano, que está a la expectativa de que las relaciones, una vez más, vuelvan a ser óptimas y fructíferas. Sí, efectivamente, el mensaje más importante que creo yo que hay que transmitir al pueblo ecuatoriano es que ambos gobiernos tienen la voluntad política de avanzar en un diálogo, tienen la voluntad política de avanzar en el completo restablecimiento de las relaciones, y esto es muy importante porque es un mensaje significativo para la población de que el Ecuador es un país de paz. El Ecuador quiere transmitir paz y eso es lo que nosotros estamos transmitiendo en este país. Queremos agradecer al ministro Andrés Terán, encargado de negocios de la República del Ecuador aquí en Colombia. Él atendió al Ciudadano TV para conversar sobre diferentes temas que son de interés bilateral. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Gracias, Marco Antonio. Usted puede escuchar El Ciudadano TV a través de la Radio Pública del Ecuador y sus 4 frecuencias a nivel nacional. 100.9 en Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9 y Manabí 88.1 frecuencia modulada. También nos retransmiten simultáneamente Canal 23 Teleandina en Quito, TVS Canal 3 en Riobamba y en horario nocturno Cablevisión CN3. Tras el corte, Ecuador recibe un premio mundial por sus esfuerzos de combate al paludismo o malaria. Esto es El Ciudadano TV. Ecuador recibió uno de los más altos reconocimientos de las Américas por su lucha contra el paludismo, al haber reducido en un 70% la tasa de morbilidad de la enfermedad entre la población que habita en las zonas cálidas. La Organización Mundial de la Salud reconoció los esfuerzos de las autoridades nacionales por combatir el paludismo por medio de un modelo de atención primaria. Recordemos que la malaria es una enfermedad infecciosa que se produce por la picadura de un mosquito anófeles. El pasado mes de noviembre, la Organización Mundial de la Salud entregó al Ecuador el primer premio de lucha contra el paludismo de las Américas, por haber reducido en el lapso de 3 años en un 70% la tasa de morbilidad en el país. Para ello, el Ministerio de Salud Pública ha ejecutado varias acciones, como la conformación de brigadas que llegaron a todos los rincones de la patria. El paludismo o malaria es una enfermedad muy extendida en el trópico. Es una de las principales causas de mortalidad en el mundo.
Esta es transmitida al hombre a través de la picadura de la hembra del mosquito Anopheles. Para obtener el reconocimiento de lucha contra el paludismo, el Ecuador tuvo que aplicar un modelo de atención primaria de salud, basados en el fortalecimiento de políticas públicas, y esa fue la respuesta, la que permitió disminuir los casos de la enfermedad en el país. ¿En qué consiste esta respuesta? En mejorar la capacitación del personal de salud para que pueda hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Entonces se capacitó personal médico, profesionales de la salud. Es por ello que las autoridades de salud aseguran que lo que se ha ganado es fortalecer la estructura institucional en el sector, especialmente en cantones y parroquias donde existían unidades de salud, pero que muchas de las veces no direccionaban su gestión a combatir enfermedades vectoriales como el paludismo. Por esta razón, ampliaron la capacidad de diagnóstico en estas áreas, por lo cual se dotó de microscopios y se incorporó de microscopistas para detectar la enfermedad, pues este es el primer paso para un diagnóstico oportuno que permitirá cortar las fuentes de contagio y evitar la hospitalización de las personas por este mal. En el 2006, en el país había 9.863 enfermos de malaria. Para el año 2008 terminamos con 4.956 casos. Es decir, se produjo una reducción prácticamente a la mitad de la cantidad de casos. El trabajo del Ejecutivo se centró principalmente en Esmeraldas y en la Amazonía, en donde hasta 2006 se concentraba el 60% de todos los casos de malaria. Hemos trabajado directamente con las bases, con las comunidades que han tenido los problemas, y estamos trabajando con un modelo participativo, modelo comunitario participativo, donde las comunidades deciden cuáles son sus problemas y a partir de esos problemas comenzamos a trabajar. Para esto han concientizado a la población, para que sean ellos los responsables de los cuidados de su salud. Lo que más trabajamos es en la educación comunitaria, siempre dando charlas a las personas, llegando a las casas, diciéndoles cómo se debe mantener los patios, cómo se debe mantener las casas limpias, ordenaditas. Durante el año 2008, el Ecuador invirtió 5 millones en la lucha contra el paludismo, priorizando las zonas de frontera con equipamiento de laboratorio, medicamentos, insecticidas, toldos impregnados y un fuerte componente en educación y participación comunitaria. Porque siempre hubo la inversión para contar con los recursos. Siempre contamos recursos para tener personal de salud, siempre contamos recursos para que no falten las medicinas, contamos recursos para hacer las acciones de control del mosquito, del vector. Para los actores de salud, la fortaleza más grande que han tenido es mejorar la red de control y tratamiento de la malaria, lo que permitió al Ecuador disminuir el paludismo en niveles superiores en comparación a otros países de América Latina. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. A través de la web también puede ponerse en contacto con nosotros. Están a disposición nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Tras el corte, la Agencia de Noticias de Ecuador y Suramérica, Andes, ya da sus primeros pasos a fin de cumplir con un rol fundamental dentro de la comunicación en todo el país, el de representar sus intereses informativos de manera directa y no a través de otros esfuerzos periodísticos provenientes del sector privado y por tanto con sesgo y motivaciones distintos a los de la colectividad. Se lo contamos al volver. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República ha puesto el acelerador en la concreción de Andes, la agencia de noticias de Ecuador y Suramérica, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el próximo día martes 29 de diciembre. Para ello, una delegación visitó varios esfuerzos periodísticos similares en todo el continente, como el caso de la agencia Telam de Argentina, empresas como la Oficina para Sudamérica de la agencia española EFE y la más reciente, la Agencia Bolivariana de Noticias, que funciona en Caracas, Venezuela. Cristian Caiza nos adentra en el fascinante mundo del periodismo independiente que privilegia apenas los intereses del país y su colectividad. La creación de la Agencia de Noticias del Ecuador y Suramérica Andes llevó hasta Caracas a una delegación de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República con el objeto de conocer experiencias de varios medios de comunicación públicos venezolanos y específicamente de la Agencia Bolivariana de Noticias ABN, con la que se establecerán una serie de convenios de cooperación mutua. Y ese producto nuevo inicialmente es esta Agencia de Noticias Andes, que
Para comenzar, va a tener el respaldo del gobierno, el gobierno ecuatoriano le va a apoyar para sacar adelante con la decisión política y luego convertirse en una empresa pública para que pueda caminar con sus propios medios. La visita a la Agencia Bolivariana de Noticias fue muy fructífera. Aquí el subsecretario de Innovación y Nuevos Medios, Marco Antonio Bravo, expuso los motivos por los que se está impulsando la creación de la agencia Andes, recibiendo el apoyo por parte de los principales directivos de ABN. Bueno, ustedes tienen un reto muy grande enfrente, ¿no? De todas maneras, bueno, un poco como yo les contaba, yo creo que la información producida por la Agencia de Noticias del Estado siempre es valiosa. Incluso, digamos, cuando por lo menos sirve de contraste para lo que están diciendo los grandes medios. Placentera fue la visita efectuada a la cadena televisiva Telesur, donde los funcionarios de la Secretaría de Comunicación fueron recibidos por Mayra Terol, directora de Comunicaciones Integradas, quien ofreció todo su respaldo a las iniciativas ecuatorianas y se mostró interesada en establecer convenios de cooperación mutua. Ahora, en cuanto a lo que nosotros podamos transmitir, me imagino que lo que harán es que tener las conversaciones con la Dirección de Información, la Dirección de Programación, ver cuál es el carácter de las notas y por supuesto, todo lo que sea de interés noticioso será bienvenido. En la misma cadena, el subsecretario de Innovación y Nuevos Medios fue invitado a participar como panelista en el programa Agenda Abierta, conducido por la periodista argentina Lourdes Suazo. En este programa, que será emitido dentro de 2 semanas, el tema de análisis fue el proyecto de ley de comunicación que se discute en el país. Me parece que el caso de Ecuador también va a dar mucho impulso a que otros países puedan motivarse y también organizaciones sociales tomen la palabra y el protagonismo en este tema. Radio Nacional de Venezuela es un sistema conformado por 6 emisoras con un estilo propio que se relacionan e interactúan en cumplimiento de la política comunicacional del Estado venezolano. Aquí Marco Antonio Bravo fue entrevistado por el periodista José Rodríguez en el programa En Contacto, en el que se analizaron distintos temas alrededor de las políticas comunicacionales del gobierno nacional. Fue una visita productiva a Caracas, dado que se consiguió el apoyo de importantes medios de comunicación para las iniciativas de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. En Caracas, Venezuela, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Luego de nuestro último corte conversaremos a fondo con Freddy Fernández, director de la Agencia Bolivariana de Noticias, y cómo este gran esfuerzo comunicacional puede ser posible también en Ecuador, gracias a la decisión del gobierno nacional por lograr una prensa independiente. Ya volvemos. El Ciudadano TV se encuentra aquí en la ciudad de Caracas, en la sede de la Agencia Bolivariana de Noticias. Comentaremos en los siguientes minutos cómo esta agencia trabaja aquí en la ciudad de Caracas, aquí en Venezuela. Y para ello dialogaremos con el director de la agencia, Freddy Fernández, con quien vamos a conversar en los siguientes minutos. Bienvenido al Ciudadano TV, Freddy. ¿Y cómo es el manejo informativo en tiempos en que los cambios sociales son tan importantes en Venezuela? Bien, bueno, en primer lugar quisiera agradecerte por esta posibilidad de conversar contigo y además desde aquí transmitir un fuerte abrazo a todo el pueblo ecuatoriano. Un abrazo además que tiene que estar circunscrito en este momento de transformación histórica que estamos viviendo o que estamos impulsando en ambos países. Y bueno, el contexto informativo en una realidad como la nuestra, que es una realidad de transformación y de protagonismo popular, es un contexto informativo que implica cambios, contradicciones, búsquedas de nuevas vías para lograr un objetivo que es importante o que ha sido muy importante en Venezuela, y es la posibilidad de que la voz del pueblo, la voz que no se escuchaba, se escuche ahora y se escuche con toda la contundencia y con la fuerza que requiere una experiencia de democracia popular, participativa y protagónica como la que estamos impulsando en Venezuela. Freddy, ¿cuánto ha cambiado la Agencia de Noticias Bolivariana de Noticias desde hace 30 años que fue creada hasta en este momento y en esta circunstancia política e histórica que vive Venezuela? Bien, esta agencia era hace tiempo una agencia que en lo fundamental trataba de mantener
una información vinculada fundamentalmente a actividades del Estado. Era una agencia que su única fuente de información era la acción oficial del gobierno venezolano. La experiencia del proceso revolucionario nos ha indicado la necesidad de tener una apertura mucho más clara hacia todos los temas de debate público que ocurren en el país, pero con el agregado fundamental que es la participación popular, es decir, la participación del pueblo como protagonista de este proceso. Así que es una agencia que no tiene un tratamiento oficial de la información, sino un tratamiento desde una perspectiva popular de transformación, de cambio en esta sociedad y de impulso de los valores de una democracia directa como la que estamos realizando en Venezuela. Acompañar a nuestro pueblo, estar profundamente inmersos en nuestro pueblo en este proceso transformador. Creo que ese es el cambio central y eso implica no solamente un propósito, sino una revisión de muchos temas del periodismo, y uno de esos temas es el valor de la preeminencia que aprendemos en las escuelas de comunicación social, donde pareciera ser que solo quienes son figuras preeminentes tienen el derecho a hablar sobre los grandes temas de la sociedad, mientras que el pueblo es silenciado para expresar su opinión sobre esos temas. Nosotros hemos tenido que darle un vuelco a ese sistema y privilegiar las voces populares. Muchas veces se dice que una agencia de noticias es un medio oficial. ¿Cuán fácil o difícil es tener una información equilibrada, objetiva, imparcial respecto a sus contenidos y que no necesariamente estén vinculados al gobierno de turno? Sí, bueno, el tema del equilibrio en términos gubernamentales está en una relación directamente proporcional a qué tipo de gobierno estamos hablando. Perdón. Si nosotros observamos los procesos democráticos o aquellas democracias tradicionales, teníamos un gobierno que comenzaba con cierto nivel de popularidad, representando ciertos intereses más o menos globales de la sociedad, pero que en general terminaban siendo gobiernos aislados y por lo tanto representantes de intereses que ya no tenían ninguna relación con el mandato popular que habían recibido. Por lo tanto, sí era una información, cuando es tratada de esa manera, una información que está vinculada a intereses que no son los intereses fundamentales de la sociedad. Pero como ocurre en Ecuador y ocurre en Venezuela, y acabamos de verlo en Bolivia, tenemos unos procesos en los cuales nuestros gobiernos están profundamente enraizados en lo popular, cuentan con el respaldo de la inmensa mayoría del país, y sus temas son los temas generales de todo el pueblo en Ecuador o en Venezuela. Eso no implica el silencio de otras visiones. Hay otras visiones que participan en este debate y que son también presentadas por una agencia de noticias como la nuestra, pero nosotros sí somos una agencia que tiene una relación directa con unos valores que están expresados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y desde esos valores es nuestra visión de la realidad, y esos valores están contenidos fundamentalmente en el preámbulo de la Constitución. Son los valores que ha conquistado la humanidad en más de 3.000 años de lucha por una sociedad más justa. Son los valores de justicia social, de respeto a los derechos humanos, de respeto a las minorías, de respeto a otras formas de pensamiento, a otras visiones religiosas, a otras culturas, a una sociedad que de igualdad en el sentido no solamente legal, sino también en el sentido de las oportunidades que tienen todos para su desarrollo como seres humanos. Desde esos valores es que nosotros observamos la información. Por eso, acciones como la propaganda de guerra, como la discriminación, no tienen cabida en las páginas de la Agencia Bolivariana de Noticias. En varios países de América Latina se ha hablado de que aquí el presidente Chávez ha cerrado diferentes medios de comunicación, entre ellos Radio Caracas, Televisión, que no se le renovó la frecuencia. ¿Cómo es la situación real de la relación de los medios de comunicación, especialmente privados, con el presidente Chávez? Sí, bueno, ahí hay como varios temas, ¿no?
El primero, la no renovación de la concesión a la empresa 1BC, que era la empresa que tenía en sus manos la señal del Canal 2 en Venezuela. Bueno, es una empresa que tuvo en sus manos durante 50 años esa frecuencia. Es la empresa más sancionada históricamente por el Estado venezolano, y hay que decir que ninguna de esas sanciones fue realizada por el gobierno bolivariano. Todas esas sanciones, ese fue un canal que fue cerrado en 3 ocasiones por distintos gobiernos, por gobiernos demócratas cristianos, por gobiernos socialdemócratas, fue cerrado por 24 o 48 horas y nunca fue cerrado por el gobierno bolivariano. Pero cuando se venció su concesión no había ningún motivo por el cual renovárselo, porque, digo, era el canal más sancionado, había un compromiso del Estado venezolano de tener un canal de servicio público que no existía en esos momentos, un canal de entretenimiento de servicio público, y esa frecuencia, que era además la frecuencia más codiciada por quienes participan del negocio de la comunicación, esa frecuencia fue usada para crear este canal que requiere tecnológicamente menos fuerza para poder llegar con transmisiones, porque requiere de aparatos más sencillos para poder transmitir su señal. Esa señal fue usada para crear la televisora social de Venezuela, TVS, que es un canal de entretenimiento. Pero además el canal que ocupaba esa frecuencia, Radio Caracas Televisión, nunca fue cerrado. Ese canal existe, transmite hoy por cable. Es probable que en muchos países de este continente se sigan viendo sus novelas porque ese es fundamentalmente su negocio. Y allí está todos los días atacando al gobierno bolivariano. Se puede ver por las compañías distribuidoras de cable y está actuando abiertamente. Pero además la misma empresa 1BC tiene otras concesiones en radio que están operando sin que hayan sido cerrados. Es decir, este gobierno nunca ha cerrado ningún medio de comunicación en Venezuela. Por el contrario, en el golpe de Estado que se perpetró aquí en Venezuela en el año 2002, inmediatamente fueron cerrados canales como Cacha TV, que es un canal comunitario, fue cerrada Venezolana de Televisión, que es el canal del Estado venezolano, y fue allanada esta agencia de noticias, fue allanada Radio Nacional de Venezuela, mientras que eso jamás ha ocurrido con ningún medio privado en Venezuela. La Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión aquí en Venezuela fue aprobada hace 4 años aproximadamente. ¿Cuánto ha cambiado la relación justamente de los medios con el gobierno del presidente Chávez? ¿Qué diferente podría significar lo que está discutiendo América Latina, la ley de comunicación o la ley de medios en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, entre otros países? Sí, hay una cosa ficticia por parte de los empresariados de la comunicación en Venezuela, que ellos, en Venezuela no, en América Latina, sobre todo quienes están representados por la Sociedad Interamericana de Prensa, por ese aparato que además es un aparato que pretende presentarse como un aparato de periodistas cuando en verdad es un aparato de empresarios, que además no hace televisión, está dedicado a la prensa escrita fundamentalmente, pero aparecen como los defensores fundamentales de algo que ellos llaman y que libertad de expresión cuando se trata de leyes de estas características que intentan regular los medios de comunicación. Ellos hablan como si esta fuera una experiencia que se les acaba de ocurrir a Correa o a Chávez, como si no existiera en el mundo ninguna experiencia similar. Pero en la CIP está España, por ejemplo. En España hay una ley que regula la actuación de los medios, como existe en toda Europa, incluso leyes mucho más duras que la ley de responsabilidad social que tenemos en Venezuela o cualquier ley que se esté debatiendo en estos momentos en el continente, tanto en Argentina como en Ecuador. Pero sí hay una responsabilidad social que los medios tienen que asumir. Los medios son, en lo fundamental, un servicio público y sobre todo deben serlo cuando están manejando frecuencias que son propiedad de todo el pueblo, que no son propiedad privada de nadie. En este caso, las televisoras y las emisoras de radio deben asumir su rol de servicio público y contribuir a la creación de una sociedad mucho más justa y de una sociedad sin violencia, de una sociedad que permita la convivencia entre todos los ciudadanos. Pero ese no es el contenido que tenemos en casi todos los medios de comunicación. Yo puedo decir con toda propiedad, por ejemplo, que la programación infantil en muchos de estos canales privados es una programación
que incita a la violencia, que presenta la violencia como algo normal, que permite que haya la promoción de productos con un lenguaje sexista en horario infantil y que va creando un estereotipo de la mujer y del hombre que no se corresponde con los valores que debemos impulsar como sociedad, ni que tenemos como sociedad. Sin embargo, ellos intentan que no haya ninguna regulación. En Venezuela lo que ha permitido, en verdad, la ley es ordenar los horarios, es decir, permitir que la programación que es para adultos sea transmitida en horario para adultos, proteger a los niños frente a la programación violenta y además permitir también que mensajes que son importantes para toda la sociedad sean transmitidos por esas señales en momentos cuando son necesarios, sobre todo aquellos mensajes que tienen la posibilidad de orientar a todo el país sobre determinados temas, como el tema energético, que es una necesidad que ustedes han tenido en Ecuador y nosotros también en Venezuela, sobre el uso racional del agua, sobre la protección de los niños, en fin, ese tipo de mensajes que puedan ser colocados en medios que ya obtienen beneficios por la explotación de una frecuencia que es de todo el pueblo y que, sin embargo, a veces no contribuyen con las causas que son vitales para toda la sociedad. ¿Qué tan importante es un convenio entre la Agencia Bolivariana de Noticias y la Agencia Ecuatoriana de Noticias Andes, una agencia que recién está naciendo? ¿Cómo sería la cooperación entre estas dos instituciones en beneficio de los países de Ecuador y Venezuela? Es de primerísima importancia. Una de las cosas que uno debe entender de estas agencias de noticias nacionales que existen o que están naciendo es que en general nosotros tenemos que hacer un viaje muy largo para ver la realidad de un país que tenemos al lado. Es decir, para saber qué está ocurriendo en Ecuador, nosotros a veces lo vemos a través de la óptica de una agencia de Europa o de una agencia de Estados Unidos, pero no por la voz de los propios ecuatorianos, no por la visión que tiene el pueblo ecuatoriano de sus problemas y de la forma de solucionarlo. Y además, nosotros no sabemos los éxitos del pueblo ecuatoriano en ninguno de sus esfuerzos. Lo sabemos ahora porque tenemos una relación más directa de nuestros pueblos, pero en términos informativos, eso no existe. Ustedes pueden ver en Ecuador solo las tragedias que ocurren en Venezuela o las cosas que no son los éxitos del pueblo venezolano, ni siquiera de los empresarios. Es decir, enterarse del éxito de empresas ecuatorianas por esas grandes agencias de noticias, eso no ocurre nunca. Nosotros nos enteramos de los éxitos de las empresas de Europa y de Estados Unidos, pero no de la experiencia de las empresas ecuatorianas o venezolanas, pero mucho menos nos enteramos de la actividad de nuestros pueblos, de todo su accionar por transformar estas realidades. Solo somos noticias con grandes tragedias o con fenómenos que a los ojos de estas agencias de noticias les parecen interesantes, pero no acordes con nuestra realidad, con nuestra propia valoración de cuáles son los hechos noticiosos que marcan el pulso de la vida en Ecuador o de la vida en Venezuela. Así que la creación de Andes es la gran oportunidad que vamos a tener todos de conocer desde la voz de los ecuatorianos lo que está ocurriendo en Ecuador, la valoración que tienen y la experiencia del pueblo ecuatoriano en la construcción de una sociedad mejor. Gracias a Freddy Fernández, director de la Agencia Bolivariana de Noticias, con quien hemos dialogado sobre diferentes temas de índole de información y comunicación aquí justamente en Caracas. Gracias una vez más por apoyar este esfuerzo semanal de llegar a usted con toda la información que usted requiere. Así es, le recordamos que este programa también puede ser visto por la señal de Cablevisión CN3 todas las noches del domingo a partir de las 21:30. Es momento de despedirnos, pero la próxima semana estaremos en una nueva cita con El Ciudadano TV. Pásela bien.